Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Jesús durante su ministerio predicaba el arrepentimiento a los judíos. La perspectiva de los judíos se encuentra muy bien definido en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Muy bien, cuando nosotros entramos en la vida de Cristo, primeramente tenemos en esas palabras del profeta Isaías, lavarnos, limpiarnos. Eso era el orden. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, Él dijo, arrepentíos. Entonces es el mismo proceso. Ellos lo hacen diferente, pero este mensaje básicamente es igual. Restituir al agraviado. Buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien, estamos viendo aquí que el arrepentimiento quiere decir un cambio de pensamiento y un cambio de comportamiento. Muy bien, aquí estamos también aprendiendo que es un camino un poquito doloroso. ¿Quién quiere decir, yo soy adúltera? Yo soy ladrón, yo soy mentiroso? Nadie le gusta admitir eso. Ni delante de Dios, ni delante de los hombres, especialmente a la persona quien ellos han agraviado. Es un proceso doloroso, pero es un proceso necesario también. Así que el judío lo ve como un proceso de autotransformación ética que involucra el reconocimiento del pecado en la vida de uno, lamentándolo, confesándolo a Dios y un juramento a no volver a repetirlo. Y si tu pecado involucra a otra persona, se requiere el resarcimiento y el buscar el perdón de esa persona directamente antes que uno puede buscar el perdón de Dios. Muy bien. En Bolivia yo tuve una experiencia donde yo hice todo un gran alboroto que no sabía que necesitaba un papel para hacer mi residencia permanente y hice un alboroto contra varias personas que estaban ayudándome en el proceso. Cuando yo llegué a mi casa encontré el papel de tanto que yo había y yo había ofendido al tramitador, al madre del tramitador, al abogado y a la persona que estaba del gobierno de mi alboroto. Ya los que me conocen saben cómo soy. Así que yo tuve que inmediatamente abrir el teléfono y reconocer mi pecado delante de estas personas, cada uno de ellos, un correo electrónico, un texto a cada uno de ellos, los que tenían correo electrónico y el texto. Cada uno me perdonaron. Fue un alivio tan grande, pero el reconocer que uno ha hecho daño a otra persona es necesario, porque se queda ahí y como nosotros podemos presentarlo delante de Dios. Este proceso está especialmente enfatizado durante los días santos en el judaísmo, entre los festivales de Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Un ejemplo de las confesiones que encontramos en este libro del Sidur de los judíos, o sea, su lectura como cualquier iglesia tiene, hemos llegado a ser culpables, hemos traicionado, ahí hay una lista larga, hemos robado, hemos hablado calumnias verbales, hemos provocado perversiones, hemos causado la maldad, hemos pecado intencionalmente, hemos extorsionado, hemos acusado falsamente, hemos dado consejos maliciosos, hemos sido engañosos, hemos despreciado, hemos sido rebeldes, hemos provocado
hemos rechazado, hemos sido perversos, hemos actuado sin querer, hemos perseguido, hemos sido obstinados, hemos sido malvados, hemos sido corruptos, hemos sido abominables. Nos hemos alejado, tú nos has dejado que nos extraviemos. O sea, ya estamos hablando a Dios, culpándole a Dios por mi extravío, ¿no? Hemos rechazado tus mandamientos y tus buenas leyes. No hemos sacado provecho de eso. Pero tú eres santo en todo lo que me ha sobrevenido, porque tú has actuado con sinceridad, mientras nosotros hemos provocado la maldad. Y de ahí hay páginas y páginas y más páginas de lectura de confesión. Por si acaso que no se encuentra esta lista, hay otros 4 o 5 páginas enteras que tienen que ir confesando. Pero yo sí me he encontrado en algunas cosas aquí. Yo no sé si alguien hay aquí que no ha encontrado nada. Sí, somos así, hacemos maldad, a veces mentimos, calumniamos. De ahí hay páginas y páginas y nosotros tenemos que reconocer de la justicia y misericordia de Dios. El proceso del arrepentimiento, o sea, de lo que llaman en hebreo, los judíos lo llaman teshuvah. Es el seguimiento según el Google y las partes del paso del programa de Alcohólicos Anónimos también del 12 pasos y 12 tradiciones. Para mí es importante investigar antes de hablar, pero me gusta dar crédito donde la persona merece. Entonces, Google, muchas gracias, y el 12 pasos y 12 tradiciones, muchas gracias. Primeramente, confesión. Reconocer tus hechos, tanto ante Dios como también ante la persona que has ofendido o dañado. Y en el programa de Alcohólicos Anónimos, conocido como el 4º paso. Sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y en el 5º paso, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tengo que reconocer lo que he hecho? Realmente, en las palabras de nuestro Señor, ha venido para pecadores. Si no puedes reconocer que tú eres pecador, ¿cómo vas a buscar un Salvador? No se puede. Lamentación, el sentirse realmente triste por el pecado y el daño que has provocado. 3. Cambio de comportamiento, comprometerse a no repetir este pecado. ¿Y alguien recuerda qué pasó con Zaqueo de la semana pasada? Él bajó del árbol y ¿qué dijo Zaqueo? Yo prometo dar la mitad de mis bienes y si he engañado a alguien, los voy a reemplazar 4 veces. Y el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a este lugar. Porque Él hizo esos primeros pasos. Según un maestro muy conocido, Maimónides, de los judíos, él dijo, el verdadero penitente es alguien que cuando se presenta la oportunidad de repetir el pecado otra vez, decide no hacerlo. Muy interesante. Entonces hay personas que están tratando de dejar su adicción y ellos vienen acá y lamentan y lloran y confiesan, ¿ya? Pero ahí está, ahí queda. Saliendo ya la próxima mañana están chupando otra vez. No se puede en la vida del Señor realmente creer que tú eres salvo y sigues y sigues y sigues. A veces no podemos solo, a veces tenemos que buscar ayuda con Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, todos los anónimos que tienen esos 12 pasos. Pero es importante que nosotros realmente entregamos eso al Señor. Cuando tú tienes alguna cosa que estás tratando de evitar, para mí es el teléfono, honestamente, yo te estoy confesando. Señor, ayúdame. Yo no puedo eso solo, por favor, dame fuerza. Y búscate otra persona quien te puede también apoyar en oración. Para que no estés todo el tiempo en el fracaso.
Todo el tiempo que el pecado te está separando del Señor. Todo el tiempo ofendiendo a su prójimo. Ya. Tenemos que buscar la solución. El resarcimiento por los hechos contra otras personas. La acción es pedir disculpas. Y donde posible hacer restitución. Si tú puedes, debes hacerlo. Vas a sanar el corazón de esa persona. Quizás te van a decir, no te preocupes. Bendecido eres. Pero busca la forma de retornar con un poquito extra donde tú has fallado. Pero los pecados contra Dios, los judíos dicen, a través de la oración, las caridades y el ayuno. O sea, eso es en el judaísmo, en el programa de Alcohólicos Anónimos se encuentra eso en el 8º paso. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que le hemos causado. Muy bien, es muy importante. Así que cuando Jesús predicaba el arrepentimiento a los judíos, ellos entendieron perfectamente de qué estaba hablando él. Los siguientes pasajes son ejemplos de las palabras exactas de nuestro Señor Jesucristo respecto al arrepentimiento. En Mateo 4:17 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino del cielo? ¿Quién es el reino del cielo? ¿De qué estaba hablando nuestro Señor ahí? ¿Y cuál era el primer paso? La primera palabra en esa oración, ¿qué era? Arrepentíos. Muy importante, ese es el primer paso. Arrepiéntate. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Primer paso, arrepentimiento. Por favor. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No se olvide que los fariseos y los saduceos creyeron que eran los perfectos y que ellos tenían entrada porque ellos seguían la ley de Dios en exactitud, pero no había el amor. Y ellos creyeron que sus actos eran perfectos. Pero en Juan 1, primero de Juan 1, 8-9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay necesidad de arrepentirse, a confesarse, ¿ya? Porque Dios es fiel y Él quiere perdonarnos. Pero tenemos que enfrentar nuestros hechos. Lucas 13, de 1-5, dice, hablando de los galileos que sufrieron muerte en las manos de Pilato, donde Pilato había agarrado la sangre de esos hombres, había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces la gente de Galilea, ellos pensaban que esos hombres eran más pecadores. Pero Jesús dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El no arrepentirse lleva a qué? Según estos versículos, lleva a la muerte, y una muerte triste. ¿Por qué triste? Porque ellos no entrarán en el reino de los cielos. Jesucristo no puede vivir en su corazón. Primeramente, tenemos que llegar al arrepentimiento. En Lucas 24, del 47, al despedirse, Jesús ordena a sus discípulos que prediquen, escuchan eso, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Siempre vamos a ver en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que está hablando primeramente del arrepentimiento. Ahora vemos el arrepentimiento versus la impiedad.
en Isaías 33, 18 al 19, cuando el justo se aparte de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Yo estoy hablando del ladrón que estaba en la cruz. Él confesó, yo merezco estar aquí. Estaba hablando con el otro ladrón. Merecemos eso, pero ese hombre justo, ¿qué ha hecho? Él confesó sus pecados. Señor, cuando tú entras en tu reino de gloria, piensa en mí. Y el Señor, ¿qué dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo para el bautismo, no tuvo tiempo para la escuela dominical, ni para leer toda la Biblia. ¿Qué hizo el hombre? Reconoció su pecado, se arrepintió y presentó delante de Dios. La receta para el arrepentimiento encontramos en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es condicional, no es automático, no es de por sí. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es justo. Primeramente tenemos que hacer esos 2 pasos, 3 pasos. Tenemos que humillarnos, tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos, ¿ya? Y luego Dios va a escuchar. En Isaías 55, de 6 a 7, encontramos la invitación a la salvación, estilo Antiguo Testamento. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Quién no pudo hallar después a Jehová? ¿Alguien recuerda del faraón? Muchas veces Moisés se fue delante de él. Deja mi pueblo, dice el Señor. El rey Saúl, ¿qué hizo? Desobedecía, pero no 1 ni 2 veces. Él quería hacer su propia voluntad. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. La otra semana yo estaba hablando con un joven que era estudiante de seminario, pero él había sido ofendido para algunas personas lo ofendieron fuertemente y él dejó el seminario. Estaba muy preocupado por esas otras personas. Déjanos en su camino, respeta su voluntad, de su deseo de ir al infierno y ser comido por los gusanos y quemar toda la eternidad. Esta es su voluntad, esto es su derecho, déjenlos. Tu relación con el Señor es más importante que cualquier otra cosa en toda la vida. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo sabemos que Él será amplio en perdonar? Por lo que hizo con nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora el ejemplo de una demostración del verdadero arrepentimiento tenemos en el libro de Jonás. El capítulo 3, versículos 10, donde dice, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cómo es eso? ¿Dios se arrepienta? ¿Qué es el arrepentirse? Cambio de opinión y de comportamiento. Señor, nuestro Dios tenía en su corazón la destrucción total de Nínive. Pero Él en su misericordia mandó a Jonás. Y los de Nínive, ellos reaccionaron. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento, ni beben agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Ellos también entendieron el arrepentimiento, pero ellos tomaron acción. Desde el más grande, el rey, hasta el más pequeño, hasta los animales, entraron en ayuno. El rey quitó de su vestidura del rey y se sentó en ceniza. Se humilló delante de Dios, porque él estaba buscando que Dios se arrepienta del deseo de destruir todo, y él sabía. Porque todo el mundo tenía mucho temor de Nínive. Había, ¿cómo se llama eso cuando es el cráneo nomás? Calaveras. Había calaveras como un montón afuera. Como una pared de calaveras tenían, amenazando a cualquier persona que querían entrar en Nínive. Todo el mundo tenía gran temor, pero ellos tenían más temor a Dios omnipotente. Por sus hechos, no porque Dios estaba leyendo sus pensamientos, aunque es capaz de hacerlo, sino por sus obras justas. Dios vio lo que habían hecho y se arrepintió y no los destruyeron. En conclusión, tiene que haber un cambio en la vida del arrepentimiento. Esas personas siempre van a empezar a mortificar los deseos pecaminosos y buscar vivir una vida justa. Comienza en el interior con el proceso de los pensamientos y luego convertirá en una conducta más justa. Esto es un síntoma que de verdad has experimentado el arrepentimiento. Como un resfrío, como nuestro hermano Emilio está tosiendo y está con moco y todo. Eso es un síntoma que tiene un resfrío. ¿Cuál sería un síntoma que tienes arrepentimiento en tu corazón? Un cambio de pensamiento y un cambio de conducta. Muy bien. Dios te ama. Sin embargo, no acepta el no arrepentido en su reino de gloria. La vida en Cristo es el morir a ti mismo y vivir por Él, por el Rey. Él, en Él y para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20. Si tú quieres vivir en Cristo y disfrutar el perdón de tus pecados y una vida de íntima relación con el Señor, el Espíritu Santo, obrando en tu corazón, y una vida en servicio a nuestro Dios viviente, el primer paso es y siempre será el arrepentimiento. Todo comienza de ahí. Bendiciones. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor, por ese sermón. Estoy pidiendo que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones, dándonos, Señor, reconocimiento de nuestro estado como pecadores, dándonos, Señor, el deseo de arrepentirnos, Señor mi Dios, y entregar nuestras vidas completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.